Buenas noches. Este video corresponde al texto de la unidad 2 sobre el sujeto, que es un texto de Colomer. Allí el autor plantea la diferencia entre lo que sería la filosofía antigua y medieval, por un lado, que él le llama la filosofía clásica, y en oposición a la filosofía moderna. Para la filosofía antigua y medieval o para la filosofía clásica, básicamente lo que existen son las cosas y el ser humano entre ellas. ¿Sí? Esa es una posición realista que el autor va a considerar como un rasgo general de esta filosofía clásica. En cambio, lo que se le opone es la filosofía moderna, y esa filosofía moderna, aquí hay que aclarar que cuando hablamos de filosofía moderna es siempre dentro de lo que es un horizonte europeo. Este es un dato que es muy importante para nosotros cuando veamos los próximos textos. Allí, ¿cuál es la novedad? ¿Sí? Es que el ser humano ya no es un ente entre otros entes, sino que ahora tiene esta característica de presentarse como sujeto. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar aquí dos autores para contraponer y entender lo que este rasgo distintivo que va a implicar la filosofía de Kant. Y lo vamos a comparar con la filosofía de Descartes, siempre dentro de este horizonte que es la filosofía moderna. Entonces, ¿qué tenemos? En Descartes, el sujeto es el individuo, ¿sí? Es el sujeto como autoconciencia. Aquí, a Descartes, la existencia de las cosas se presentan como dudosas, ¿sí? En cambio, mis pensamientos, mis propios pensamientos, en el caso de los pensamientos de Descartes, no son dudosos. Es donde él puede anclar su certeza y a partir de allí reconstruir todo. Entonces, fíjense ustedes que ese sujeto, ¿sí?, se presenta como un sujeto de autoconciencia y es donde a partir de esa inmediatez con la conciencia podemos tener la certeza. Aquí Descartes lo que hace va a separar lo que él va a llamar la res cogitan de la res extensa. La res cogitan es la cosa que piensa, ¿sí?, y accedemos a través de la introspección. La res extensa, en cambio, es justamente la cosa extensa, que tiene una extensión en el espacio, ¿no? ¿Y por qué aquí tenemos estos dos tipos de sustancias? ¿Sí? Y esto es el dualismo cartesiano. Esto claramente lo podemos relacionar con el modelo disyuntivo que vimos en el otro texto, el modelo disyuntivo de la visión. Es decir, que aquí tenemos separado a esta sustancia que piensa de la sustancia extensa. ¿Sí? Son dos sustancias diferentes y en eso se basa el dualismo cartesiano, o sea que tenemos aquí claramente el modelo disyuntivo. Cuando Descartes plantea pienso, luego existo, allí tenemos una inferencia, ¿sí? O sea, pienso es la premisa a partir de la cual infiere la conclusión existo, ¿sí? O sea que ese luego significa una inferencia. Y en realidad no nos da Descartes muchos elementos para fundamentar este argumento, ¿sí? Porque el pienso, luego existo, ¿sí?, podemos, sí, decir, sí, pienso, tengo la autoconciencia, pero de ahí derivar la afirmación de la existencia, bueno, ahí ya empieza a ser un espacio un tanto, digamos, oscuro. Esa existencia, ¿en qué sentido, no? Porque ahí ya estamos en un plano ontológico, o sea que ahí ya
pasa a este pienso, que antes estaba como autoconciencia, pasa a tener un sentido ontológico. Entonces aquí es lo que veíamos en el artículo anterior, que habíamos visto en el video anterior, es justamente cómo se van a generar las paradojas, porque aquí el problema que surge es si ese sentido ontológico, que fue moldeado siguiendo el modelo conjuntista. ¿Por qué? Porque la relación con la conciencia, o sea, la autoconciencia, lo que hay es una inmediatez, ¿sí? O sea, que esa inmediatez que nosotros tenemos allí no hay una separación, no hay algo que medie entre yo y la conciencia que yo tengo de mí misma, ¿sí? Esa es la idea. Por eso decimos que sigue el modelo conjuntista. Pero si nosotros vamos a hablar de una ontología, estamos hablando justamente de cómo ese sujeto va a ingresar en el cuadro, que habíamos dicho que era el mundo, ¿no? Y Descartes tiene algunos problemas, porque esta res cogita, ¿no? Esta sustancia pensante, no es pública, ¿sí? Es decir, que no tienen acceso otras personas, ¿sí? Yo pienso, luego la existencia que se infiere de ese yo pienso es la existencia del yo. Por lo tanto, no es público. Y eso genera un problema, porque es este yo puntual, ¿sí? Yo René Descartes, yo Leticia, ¿sí? Yo Juan, el que sea. O sea, no es público, es el yo personal, podríamos decir, si bien no sé si podríamos decir eso de Descartes. Pero ese yo, ¿sí? ¿Qué evidencia tengo yo? ¿Qué evidencia tenemos de la existencia de ese yo? ¿Sí? Entonces, la conciencia. Entonces, ¿cuál es la evidencia de mi propia conciencia? Mi conciencia. Entonces se genera ahí como una especie de un círculo vicioso que realmente es muy difícil salir. Entonces la introspección se presenta como la única evidencia, ¿no? Y la inmediatez, digamos, también como una evidencia. Entonces allí, digamos, tenemos algunos problemas para fundamentar eso. Entonces, esto ha llevado a muchos autores, eso lo veíamos en el artículo anterior, como el autoconocimiento es justamente un viaje, digamos, con muchos obstáculos, un viaje que en realidad no se puede describir. Esto lleva a Descartes al solipsismo, ¿sí? Es decir, que queda encerrado en sí mismo, o sea, no puede salir. A partir de probar la existencia de yo, René Descartes, no puede probar la existencia ni del mundo, ni de las otras mentes, ni de los otros yo. Entonces queda allí atrapado. Entonces, ¿por qué eso? Porque la conciencia es presente y es de ese yo individual y puntual. Entonces, ¿qué va a hacer Descartes? Para salir de ese solipsismo tiene que recurrir a Dios. Frente a esto tenemos el proyecto kantiano. Acá el proyecto kantiano es, podemos asociarlo claramente con el modelo del ojo fijo de los pintores renacentistas. ¿Qué tenemos aquí? Habíamos visto ya algunos conceptos y Kant plantea la revolución copernicana, es decir, que él hace en la filosofía algo semejante a lo que hizo Copérnico, ¿sí? Y básicamente, ¿en qué consiste esa revolución copernicana? En que no es el objeto el que determina el conocimiento, sino que es el conocimiento el que determina al objeto, ¿sí? Entonces, aquí empieza a surgir claramente, y esto va a ser un rasgo muy importante, que el sujeto va a estar ligado, digamos, al conocimiento.
en lo que es la crítica de la razón pura, ¿no? Pero vamos a ver algunas nociones de sujeto, que esto es lo que fundamentalmente nos aporta este texto de Colomer, para que podamos ver la polisemia del término sujeto, ¿sí? El autor señala allí la etimología del término subjectum, ¿sí? Donde básicamente lo que significa es fundamento de cualidades. Cualidades lo utilizamos como sinónimo de determinaciones, ¿sí? ¿Y qué vamos a ver? Que según cómo sean esas determinaciones, va a ser el tipo de sujeto que vamos a tener. Entonces, si las determinaciones son predicados, vamos a tener un sujeto lógico, ¿sí? Si las determinaciones son reales, vamos a tener un sujeto óntico, que es lo que se entendía por sustancia. En la filosofía clásica, el sujeto lógico y el sujeto óntico convergen de alguna forma. Pero ya en la Edad Media, con Agustín, se van introduciendo algunas cuestiones del alma y se empiezan a desarrollar algunos elementos de un sujeto que va a tener por determinaciones la conciencia, o sea, cualidades conscientes. Y ese sujeto va a ser como un rudimento, digamos, va a ser es el alma, y podemos ver ahí un sujeto psíquico. En el caso de Descartes, las determinaciones que van a ser los pensamientos, ¿no? Y el sujeto que obtenemos es el noxiológico. En general, Colomer plantea que esta novedad que se empieza a dar en la modernidad con este sujeto que está íntimamente ligado al conocer, que surge, o sea, surge por lo menos en la temática del conocimiento, en el aspecto cognitivo, y después se lleva a otros planos. Tiene algunos rasgos, ¿sí? Primero, que es un sujeto autoconsciente, ¿sí? Es un sujeto autoconsciente. Recuerden que autoconsciente es diferente de autoconocimiento, ¿sí? Un sujeto autoconsciente es un sujeto que tiene conciencia de sí. Ese sujeto autoconsciente es a priori y también es fundamento, ¿sí? En Kant va a ser el fundamento del conocimiento y de la ética también. Después, frente a ese sujeto hay un objeto, ¿sí? O sea que la realidad se reduce a objetividad. ¿Qué quiere decir eso? Que lo real es dado a la conciencia. O sea, lo que va a ser real es lo que se da en la conciencia. ¿Y eso qué equivale? Que se es objeto para un sujeto. Es decir, que no hay un objeto que exista de modo independiente del sujeto. O sea que el objeto, para existir, requiere de un sujeto. Y el tercer punto es un punto que ya lo estudiamos cuando vimos la visión disyuntiva, que es la separación entre el sujeto y el objeto, ¿sí? Es decir, que el sujeto y el objeto están separados, ¿sí? Recuerden la metáfora que usamos cuando hablamos de la pintura renacentista. El ojo no puede verse a sí mismo, o sea, eso no puede conocerse. ¿Qué quiere decir? Que el sujeto no puede ingresar al cuadro, ¿sí? Y el cuadro, ¿qué hay en el cuadro? Objetos, ¿sí? O sea, ese es el mundo. Entonces tenemos esta idea moderna del sujeto como fundamento. Ahí Colomer señala tres tipos de fundamento, digamos, y cuáles son los filósofos que lo han desarrollado. El sujeto como fundamento, entendido ese fundamento como el individuo, es el caso de Descartes, que ya lo comentamos.
el sujeto como fundamento trascendental es el caso de Kant y el sujeto como fundamento absoluto es Hegel, ¿sí? O sea, ese fundamenta individualmente, fundamenta trascendentalmente o absolutamente. En el caso, retomemos el caso de Descartes, ¿sí? Allí que tenemos la evidencia, ¿no es cierto? Que era la evidencia, o sea, ¿cuál era la evidencia de la conciencia? Estaba dada por esa inmediatez, teníamos la visión conjuntiva y justamente esa subjetividad, hay una característica, cuando Descartes piensa al sujeto o a la res pensante o la res cogita, que la piensa como una sustancia, ¿sí? Es decir, como un algo. Entonces, esa sustancia es una sustancia pensante, es una sustancia que piensa, a diferencia de las sustancias extensas, que son las que están en el mundo, ¿sí? El yo es un algo, es una sustancia, ¿sí? En cambio, para Kant, lo que aparece aquí es el sujeto trascendental. Este sujeto trascendental kantiano es un sujeto, primero, finito, ¿sí? ¿Por qué es un sujeto finito? Porque es un sujeto humano, ¿sí? ¿En qué se da esa finitud? Se da justamente en la receptividad. Es esa característica pasiva del sujeto trascendental. ¿Y en qué consiste esa receptividad? En que necesita recibir algo para ponerse en marcha, ¿sí? Es decir, que ese sujeto para conocer, ¿sí?, necesita recibir algo para poder conocer. ¿Pero es totalmente pasivo? No. También tiene una parte activa, ¿sí? Una parte trascendental. Justamente la parte activa es la parte trascendental. Esta parte activa, que nosotros ya la describimos en un video anterior, que está cuando vimos la unidad 1, en esa parte activa es justamente las formas de espacio y tiempo, las categorías, ¿sí?, y todas las síntesis que van haciendo las facultades. Esa parte activa justamente es la que lo lleva a Kant a plantear que no hay datos puros. Para Kant no hay datos puros. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que nosotros recibimos es a nuestra manera, ¿sí? Es decir, que nosotros vivimos en un mundo humano, ¿eh? Las hormigas viven en un mundo de hormigas, ¿sí? Si lo vamos a plantear como especie, ¿no? Entonces, hay una forma humana de conocer, ¿sí? Y ese es un sujeto universal, porque ¿qué quiere decir eso? Que todos los seres humanos conocemos de la misma forma, ¿sí? Pero a su vez es una especie de relativismo, porque lo que conocemos es relativo a nuestra forma humana de conocer. Nosotros no conocemos lo que las cosas son en sí mismas, no conocemos a las cosas tal cual son las cosas, ¿sí?, sino que nosotros conocemos como las cosas se nos presentan a nosotros los seres humanos, ¿sí? A otras especies las cosas se presentarán de otra forma, dependiendo sus sistemas, sus sentidos, su visión, dependiendo de otras características de sus sistemas nerviosos. Entonces, nosotros conocemos determinados por nuestros sentidos y por los modos que nosotros accedemos al mundo externo. Entonces, es una manera humana de conocer. Eso quiere decir con que no hay datos puros, ¿sí? Bien, además, este sujeto trascendental, ¿no? Ya habíamos visto lo que significaba el término trascendental. Trascendental es distinto de trascendente, ¿sí? Trascendente, ¿qué significa? Que algo es independiente del sujeto, por ejemplo.
En cambio, trascendental no. Trascendental significa condición de posibilidad. Bien, este sujeto trascendental kantiano, o sea, es un sujeto que es condición de posibilidad. ¿De qué es condición de posibilidad este sujeto trascendental? ¿Qué cosa hace posible el sujeto trascendental? Habíamos visto que la ciencia y la ética. Nosotros nos quedamos con el sujeto trascendental como condición de posibilidad de la ciencia, ¿sí? Y más específicamente allí, este sujeto trascendental hace posible el objeto. Sin este sujeto trascendental no habría objetos, ¿sí? Pero cuando hace posible el objeto, hace posible la experiencia, ¿sí? O sea que este sujeto trascendental también hace posible la experiencia. Y acá hay que tener claro una cosa. Cuando Kant habla de experiencia, habla de la experiencia científica, ¿sí? No habla de la experiencia subjetiva, a mí me parece, hoy me levanté. No, es de la experiencia científica, ¿sí? O sea, es una subjetividad, pero es objetiva. Y eso también el sujeto trascendental hace posible a la ciencia. Bien, ¿cómo es que, a través de qué este sujeto hace posible a la ciencia, a la experiencia, al objeto? Bueno, ya vimos su parte activa, las formas de espacio y de tiempo, que están en la sensibilidad, y las categorías del entendimiento, y todos los procesos de síntesis que se hace para obtener el objeto. Bien, entonces, este sujeto trascendental, habíamos visto otra característica que aquí la retomamos, es que no puede ser objeto de conocimiento. Es lo que veníamos diciendo en los trabajos anteriores. Esto quiere decir que este sujeto no puede ingresar al cuadro, ¿sí? Es decir, que este sujeto está separado de los objetos, ¿sí? Los objetos son los que constituyen el cuadro, el mundo. Entonces, allí no puede ingresar ese sujeto, porque en cuanto ingresa ya deja de ser sujeto. Entonces, Kant va a reinterpretar el yo pienso de Descartes como un yo trascendental. ¿Y qué es ese yo trascendental? Y es una pura conciencia de sí. Es una conciencia de sí, esa pura conciencia de sí. Nosotros habíamos visto ya que esa conciencia de sí es diferente del conocimiento de sí. O sea, que para Kant el sujeto puede tener conciencia de sí. Eso es el yo trascendental. Esa conciencia de sí es el yo trascendental. Y esa conciencia de sí es la síntesis originaria que va a permitir todas las otras síntesis, y que lo vamos a desarrollar en otro vídeo. Entonces, pero esa conciencia de sí, lo importante es que en Kant está claramente diferenciada del conocimiento de sí. Eso quiere decir que el sujeto trascendental, este yo trascendental, no puede conocerse a sí mismo. Hace posible el conocimiento, pero no puede conocerse a sí mismo. Entonces, aquí vemos que Kant introduce un fuerte dualismo, ¿sí? Un dualismo que ya está en algunos autores previos, que es esta separación entre el sujeto y el objeto, que es una separación que caracteriza a la modernidad. Y podríamos considerar que esta separación entre sujeto y objeto sintetiza de alguna forma prácticamente todos los dualismos, ¿no? Otro dualismo que nosotros tenemos presente en Kant es el del fenómeno y el de la cosa en sí, ¿sí? El fenómeno es cómo se manifiesta, ¿sí?, la cosa al sujeto, cómo se nos manifiestan las cosas, ¿sí? Ese es el fenómeno. Recuerden que el fenómeno es lo que es la síntesis que elabora la sensibilidad a partir de los datos de los sentidos y de las formas de espacio y tiempo. Ese fenómeno, ¿sí?, se opone a la cosa en sí, que era el noumeno. O sea,
¿qué es la cosa en sí? Es lo que las cosas realmente son en sí mismas, ¿sí? Y en cambio el fenómeno es lo que las cosas son para nosotros, cómo se nos manifiestan a nosotros según nuestro modo de conocer, ¿sí? Bien, otro dualismo que tenemos es el de causalidad y libertad. Y aquí lo vamos a explicar con la misma idea de la razón. Ustedes ya saben, porque ya lo vimos, que ese sujeto trascendental es la razón humana, ¿sí? Cuando esa razón humana se orienta hacia el conocimiento, es la razón teórica, ¿sí? Y ahí es cuando hace ciencia. Esa razón teórica que hace la ciencia es la que estudiamos en la crítica de la razón pura. Y es la que nosotros vemos aquí en este curso. Pero la razón no solamente tiene una orientación teórica, también tiene una orientación práctica, ¿sí? Y esa es la ética. En la ciencia estudia, digamos, el mundo, constituye el mundo, constituye los objetos, ¿sí? Y ese orden, vamos a decir, está regido por la causalidad, es decir, que hay un determinismo. ¿Qué quiere decir determinismo? Que todo tiene una causa, ¿sí? Todo está determinado causalmente, ¿sí? Eso quiere decir determinismo, que todo tiene una causa. En cambio, la ética supone un orden distinto, que es el orden de la libertad, ¿sí? Por eso es que justamente no puede haber ciencia de lo humano. Entonces, tenemos aquí la libertad como algo opuesto a la causalidad, ¿sí? Entonces, si un acto está determinado por algo, quiere decir que tiene una causa, ¿sí? Y si tiene una causa, no es un acto libre. Entonces, esa es si es libre, si estamos hablando de un orden de libertad donde hay libertad, es lo que hace posible la ética. En cambio, la ciencia estudia justamente, se orienta y se mueve en un mundo determinado causalmente. Entonces, este es otro dualismo que está en Kant y que a nosotros nos va a servir mucho en las unidades siguientes. Por eso es que lo destacamos aquí. Bien, entonces este texto era justamente para poder retomar algunas nociones que hemos ya ido desarrollando y que ahora las vamos a ver después, las vamos justamente con los próximos textos, vamos a empezar a cuestionar este sujeto kantiano. Bueno, buenas noches y nos vemos en los próximos vídeos.